Ciencia curativa germánica. Ciencia curativa germánica. Sanar es posible cuando comprendes el sentido biológico de las enfermedades, las situaciones y emociones que la originan. Te acompaña en esta hora Dr. José Antonio Galicia González, especialista en nueva medicina germánica. Especialista en nueva medicina germánica. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes una vez más en su programa Conciencia Curativa Biológica con su amigo y servidor, Dr. José Antonio Galicia González. Es un día muy grato empezar este viernes, como cada semana, a hablar una vez más aquí en su programa Ciencia Curativa Biológica. Esta mañana traemos el tema de la inexistencia del VIH y la inexistencia del SIDA bajo la ciencia curativa biológica. ¿Por qué hablamos de la inexistencia? Antes que nada, le queremos recordar que puede usted llamar al 01-222-240-7482, 01-222-240-7482, para una consulta en la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Recuerde que estamos en la 7 Sur 2506, en la colonia Chula Vista, 7 Sur 2506 en la colonia Chula Vista, Puebla. Para que usted nos haga una cita, también puede mandarnos un correo electrónico con B de bueno biomédica lt@hotmail.com. También puede comunicarse por WhatsApp para consultas vía Skype, más 521 2221 4006 45, más 521 2221 4006 45. Pues es un tema que es muy controversial, porque diría el doctor Hammer, ¿quién se atreve a dudar lo que millones de seres humanos afirman? Que existe un virus diabólico, que existe un virus que es capaz de matar a la gente, que es capaz de enfermarla, que es capaz de bajar un sistema que también es inexistente bajo el descubrimiento científico del Dr. Hammer, llamado sistema inmunológico. ¿Quién es capaz de refutar lo que científicos de talla mundial dicen que existe un virus que se replica, que ingresa a la célula, que la empieza con del VIH-Sida? Y este programa lo hago porque acaba de fallecer un amigo, un luchador incansable, un hombre que muchos seres humanos que habían sido diagnosticados con VIH-Sida, gracias a él, están vivos. Él tuvo el bien de luchar por esta farsa, por esta gran mentira, y bueno, hace una semana él falleció. Estoy hablando del doctor Roberto Giraldo, quien tuve el gusto de conocer, tuve el placer de estrechar su mano, de dar un abrazo, de conocer su propuesta, de conocer su postura. Y de las cosas que él tenía claro es que no existía el virus del VIH. Él defendía un poco que existía la enfermedad como un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, y él atribuía a la enfermedad a los agentes estresantes, así le llamaba él. Yo creo que cada ser humano tiene la libertad de elegir, en base a su investigación y en base a su conocimiento, alguna postura. La postura del Dr. Hammer, en la que yo sigo, es que no existe el virus del VIH y tampoco existe la enfermedad síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
Entonces, ¿de qué enferman? ¿De qué estoy hablando? ¿Por qué me atrevo a decir eso si hay miles, millones de personas diagnosticadas en este momento y enfermando? Esto es muy simple, esto es bien sencillo. Primero, hay que ubicar al doctor Ricker Herrhammer, que es la primera diapositiva, y esa diapositiva la puse porque al principio el doctor Hammer pensaba de una manera todavía un tanto convencional, y uno de sus pensamientos decía: busqué el cáncer en la célula y lo encontré en un error de codificación del cerebro. Finalmente se da cuenta de la participación importante del cerebro en el organismo, cómo cada ser humano está estructurado entre la psique, el cerebro y el órgano como una tríada perfectamente sincrónica. La siguiente diapositiva nos dice que la medicina es el reflejo de distintas concepciones del mundo, es decir, el doctor Roberto Giraldo tenía esta postura porque tenía toda una escuela, tenía una trayectoria, tenía todo un gran conocimiento, había incursionado en muchas otras disciplinas y eso le permitía entender la imposibilidad de echarle la culpa a un virus inexistente. Una de las cosas muy importantes es que el virus no se ha aislado, el virus no se ha purificado, no hay una sola foto real del virus, no hay algo que concluya científicamente la existencia del virus, aunque nos atrevamos a asegurar, aunque los libros lo digan, aunque los profesores de las facultades de medicina lo repitan. En realidad no existe un solo indicio de la existencia del virus del VIH. Pero vamos a este punto primero. El doctor Hammer concluye esta investigación a través de 40,000 pacientes. Y esta situación permite, a través de 5 leyes biológicas, poder darle sustento, darle soporte a toda su investigación científica. Estas 5 leyes hablan de el por qué y cómo se desarrolla un proceso que llamamos enfermedad, que el doctor Hammer deja muy claro que es un programa sensato, biológico, inteligente, que sirve para un fin determinado, que sirve para una situación que se nos viene encima y que no esperábamos, y que ante esta situación, programa permite emergernos y sacarnos de ese bache, de esa situación inesperada. La primera ley, la he ido repitiendo a través de los programas, es la ley férrea del cáncer, o la ley de todas las enfermedades, que explica que toda enfermedad, toda, cualquiera que sea, tiene que ver con un conflicto biológico, con una situación conflictiva altamente dramática, sorpresiva y que no compartes, que vives en el más completo aislamiento. Esta situación conflictiva, llamada DHS por él, síndrome Dirkhammer, en honor a la muerte de su hijo Dirk, nos permite entender que este DHS impacta la psique al cerebro y el cerebro al órgano. De manera que esta tríada perfectamente sincrónica nos permite entender la conexión entre la psique, el cerebro y el órgano, que además se había perdido, porque da la casualidad que hace ya casi 200 años el doctor Rudolf Virchow, médico patólogo, médico que a él se le debe la patología celular, el padre de la patología celular es Rudolf Virchow, y él postula que la enfermedad se encuentra dentro de la célula. Entonces, únicamente nos concentramos en el lugar de la enfermedad como parte de un proceso y no vemos más allá. No entendíamos esa conexión entre la psique, el cerebro y el órgano. Habla el doctor Hammer y descubre una segunda ley en el que habla de que las enfermedades tienen 2 fases. Primero hay un equilibrio, ese equilibrio se rompe, es un equilibrio día-noche, y este equilibrio a través de un evento altamente impactante se rompe y aparece una primera fase que se llama fase de estrés, fase simpático-tónica o fase activa del conflicto. Esta fase hay cambios, puede haber tejidos que crecen, puede haber tejidos que decrecen, puede haber paro en la función, puede haber cambios morfológicos en el organismo. Después de la solución del conflicto, el que sea, vamos a llegar a una fase curativa dividida en 2, una fase inflamatoria A, una fase restitutiva cicatrizal B, y en medio una crisis curativa o crisis epileptoide.
De manera que el doctor Hammer explica que todo proceso de enfermedad es un evento bifásico siempre y cuando se llegue a la solución del conflicto. La tercera ley habla del sistema ontogenético de las enfermedades y tumores análogos. ¿Qué quiere decir esto? La correlación entre el conflicto biológico, entre el área del cerebro que impacta, entre el tejido embriológico al que pertenece o al que está activando ese cerebro, cómo se comporta en la fase activa de conflicto ese tejido, cómo se comporta en la fase de curación ese tejido. Algunos crecen, algunos decrecen. Esta conexión nos permite tener una secuencia completamente importante de la vida. Y aquí viene la cuarta ley a la que quería yo llegar. La cuarta ley habla de el sistema ontogenético de los microbios y de las enfermedades análogas. En esta ley explica que en caso de que tanto los hongos, las bacterias, las micobacterias y en caso de que existan los virus, porque él dice que no todos los virus de los cuales hablan los libros existen, pero en caso de que todos existieran, todos los microorganismos que he señalado son apatógenos. ¿Qué significa apatógenos? Que no son responsables de la enfermedad. Por lo tanto, quiere decir que si existiera el virus del VIH-Sida, por demostración de una ley biológica, el doctor Hammer demuestra que no son responsables de las enfermedades. Que si bien hecho existen, estos están ya en el proceso vagotónico y están para hacer de alguna manera degradar los tejidos, reparar tejidos, hacer que crezcan, hacer que degraden, etcétera, etcétera. Esto permite entender la relación simbiótica con los microorganismos y con todos ellos nos va a permitir una simbiosis y entender que los virus, en caso de que existieran, no son responsables de la enfermedad. Esto nos deja muy claro toda esta situación de cómo el organismo, uno tiene poder simbiótico con los microorganismos. Y la quinta ley habla del sentido biológico, es decir, que existe un programa perfecto, sensato, inteligente, que tiene la madre naturaleza para un fin determinado y que éste está, sin lugar a dudas, ante una situación totalmente importante y determinada. Esto es algo sumamente real porque nos permite poder entender la relación simbiótica. Esto es algo sumamente importante porque en caso de que existiesen los virus, estos son apatógenos y es algo de lo que hablaba el doctor Roberto Giraldo, es decir, no son responsables de la enfermedad. Una diapositiva más explica la correlación entre la psique, el cerebro y el órgano. Viene la segunda ley que acabamos de mencionar, una diapositiva más, habla de esta correlación entre el equilibrio diurno y nocturno, entre la simpaticotonía y vagotonía, entre la normotonía y cómo se presenta la fase activa de conflicto, cómo llega la conflictólisis que es CL y cómo se divide en una fase vagotónica o de curación, dividida en una fase A y una fase B. Hay una diapositiva más en la que aparece el foco de Hammer que permite entender la correlación de manera científica, de manera completamente sensata, completamente sustentada en un procedimiento médico, tecnológico, científico, que es la tomografía de cráneo. La tomografía de cráneo nos permite ver los llamados focos de Hammer. Esto es darle sustento a la conexión que dice el doctor Hammer que existe científicamente entre la psique, el cerebro y el órgano. Esta conexión que se había perdido, se había extraviado, se había olvidado por estos 2 siglos y que se ha dado la mínima importancia en este contexto o en esta conexión. De manera que a nivel del cerebro hay un impacto que cambia y que se percibe y que se expresa en forma circular visible y que a esto le hemos llamado focos de Hammer. La tercera ley es el sistema ontogenético de las enfermedades que habíamos platicado. La tercera ley nos explica el crecimiento y decrecimiento de los tejidos, cómo se comportan,
cómo las capas embrionarias tienen una importancia en base a cómo se comportan tanto en la respuesta inicial del estímulo como en el fenómeno de reparación. La correlación del cerebro-órgano es muy importante porque hay conflictos de separación, de territorio, conflictos sexuales, conflictos de autodevaluación que van a afectar, por ejemplo, al área de sustancia blanca, y como consecuencia van a estar en relación al mesodermo moderno, y como consecuencia van a afectar a los huesos. Es decir, esta tercera ley nos permite esta correlación. Ver los conflictos de ataque y los conflictos de respiración, alimentación y reproducción. Ya sustentado, la cuarta ley habla de esta correlación entre los tejidos embriológicos, simbióticamente hablando, con los microorganismos en un estado evolutivo a la par de nosotros. Es decir, que el ectodermo estaría relacionado con los virus, el mesodermo con bacterias y el endodermo con micobacterias y bacterias. La quinta ley habla efectivamente de este contexto biológico que lo que hemos llamado enfermedad hasta ahora es considerado por una parte como un programa biológico especial, pertinente, previsto en la naturaleza en el transcurso de los tiempos. Esta quinta ley es el alma de la nueva medicina y algunos le llaman, o le hicieron llamar en España, la medicina sagrada. Vamos a nuestra primera pausa y regresamos con ustedes aquí en su programa Conciencia Curativa Biológica con su amigo y servidor, Dr. José Antonio Galicia. No se vaya, regrese. Compártanos. ¿Buscas sentirte mejor cada día? ¿Deseas sentirte feliz con tu cuerpo? ¿Quieres estar sano? Lulú Farrera te ayuda, afirmando tu salud, las mejores técnicas para alcanzar el equilibrio físico y espiritual. Aprende sobre nutrición y comida saludable para que cada día te sientas mejor. Lunes a las 9 de la mañana en OM Radio. ¿Buscas sentirte Shen Tang. Sana y construye tu vida conscientemente. El poder de las terapias alternativas, la paz y el bienestar al alcance de tu mano. Dalia Vázquez y Patti Galindo te presentan las mejores terapias alternativas para alcanzar paz y bienestar completos. Viernes en punto de las 12 del día. Con Estefanía Girón. El poder está en ti. Estefanía Girón te guía para reconectar con tu poder interior. Los ángeles y arcángeles te ayudarán en este nuevo camino. Disfruta de sus dones todos los lunes a las 6 de la tarde. Reconectando conciencias con Estefanía Girón en OM Radio. Somos Shen Tang, Centro de Terapias Alternativas. Yo soy Dalia Vázquez. Y yo soy Patti Galindo. Nosotros ayudamos a que logres tu bienestar y tu realización personal a través de terapias de sanación como la acupuntura, imanes, reiki, biodescodificación, theta healing, terapia cuántica o método Yuen y la foto del aura. También cursos y talleres de biodescodificación, ángeles, registros akáshicos, yoga para niños, yoga para embarazadas, abundancia para terapeutas y público en general.
También contamos con cursos de desarrollo personal y abiertos a todos aquellos que nos visitan como pacientes o consultantes y para todos aquellos que aún no nos conocen. Te esperamos, es un centro de terapias a tu servicio y esperamos lograr tu bienestar. Las matemáticas son el lenguaje en el que Dios ha escrito el universo. El poder de los números, con Telly Cunningham. Los secretos de la numerología a tu alcance. Cumple con tu destino. Forja un exitoso camino de vida. Libérate. Usa a tu favor los dones que el universo te brindó. Comparte con Telly Cunningham tus números de vida y permite que ella te ayude a forjar un mañana exitoso. Todos los jueves en punto de las 5 de la tarde. Aquí en Om Radio. Ciencia curativa germánica. El origen y sentido de todas las enfermedades. El origen y sentido de todas las enfermedades. Muy bien, regresamos con ustedes aquí en su programa Ciencia Curativa Biológica, con Ciencia Curativa Biológica, con su amigo y servidor, Dr. José Antonio Galicia González. Pues vamos a nuestro segundo bloque, nuestra segunda parte de este programa, la inexistencia del VIH, la inexistencia del SIDA en la ciencia curativa biológica. Estábamos hablando de esta quinta ley, esta quinta esencia, que por un lado esta medicina es científica, es sustentada o fundamentada en 5 leyes biológicas, y por otro lado nos vuelve hacia una medicina más antigua de los sacerdotes asclepios, decía el doctor Hammer, que en aquella época era muy humana y que tenía un gran sentido biológico. A veces era un consejo del más sabio, del abuelo, del jefe de esa comunidad, y que permitía hacer cambios importantes y que a través de eso se podía curar. A lo mejor lleva un contexto más profundo para que entiendan esas palabras, poder adentrarse en las 5 leyes y que permitieran definitivamente poder entender el trasfondo de todo esto. Y todo este contexto, ¿cuándo nace? O sea, toda esta gran farsa, gran mentira, todo este enredo tan grande, ¿dónde empieza? Empieza con el doctor Roberto Galo. El doctor Roberto Galo, en una rueda de prensa con la CDC en Estados Unidos, hace una rueda de prensa y dice que él cree haber encontrado un virus, porque él estaba estudiando un virus relacionado con la leucemia, y que los laboratorios Pasteur le habían mandado muestras de sangre de aparentemente virus. Y entonces hay una relación que él hace en el que ve pacientes que tienen enfermedades llamadas autoinmunes o llamadas enfermedades de baja inmunidad, como sarcoma de Kaposi, como tuberculosis, como otras enfermedades, y dice que estos son un grupo, solamente un grupo especial, un grupo de le puede afectar a este tipo de enfermedad. Entonces él hace una rueda de prensa y dice que él cree haber encontrado la relación que no eran comunes que se dieran en pacientes comunes y corrientes, y que eran personas que tenían alto riesgo o de alto riesgo, como las prostitutas y aquellos que se drogaban. Curiosamente, al siguiente día, el doctor Roberto Galo hace una rueda de prensa y va a patentar el test llamado ELISA para la detección del virus de inmunodeficiencia, del VIH. ¡Oh, sorpresa! Esa prueba no la descubre él, esa prueba ya existía. Y antes,
ahí hay suficiente información, era capaz de detectar más de 27 enfermedades: toxoplasma, citomegalovirus, herpes, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, curiosamente, servía para detectar muchas enfermedades, solamente hoy sirve para detectar el virus del VIH. Pero si uno va al test original y uno revisa lo que dice el test, se da uno cuenta de la gran farsa, porque dice: este test no está hecho para detectar la presencia o la ausencia del virus del VIH, ya que no existe un estándar hasta ahora. Es decir, no existe una foto, no existe un solo virus que se haya aislado. El mismo test, en el instructivo interior del test, lo dice. No se dejen engañar. Y entonces aparece en la historia Luc Montagnier. Como Roberto Galo, en su rueda de prensa y después más adelante en sus investigaciones, asegura que ha encontrado ese virus de una sangre que le envían los laboratorios Pasteur, dice Luc Montagnier: bueno, pues yo te envié esa sangre, también soy co-descubridor. Entonces se reúne el presidente de Francia, el presidente de Estados Unidos, y entregan premio Nobel también a Luc Montagnier. Sin embargo, Luc Montagnier, el día de hoy, asegura que él no aisló el virus del VIH, que lo hizo Roberto Galo. Y Roberto dice, ya le han preguntado, que no, que lo aisló Luc Montagnier. Y Luc Montagnier asegura que no es el virus el que enferma, que debe existir cofactores que pueden llevar al proceso de enfermedad. Sin embargo, no deja nada claro. Y habla hoy ya en día de los famosos antioxidantes, etcétera, etcétera. De manera que Luc Montagnier se ha salido por la tangente y de una manera muy galante. Finalmente, uno pensaría afirmaciones que nos han hecho creer hasta el día de hoy. El SIDA es una enfermedad infectocontagiosa. Falso. El VIH es el virus que causa el SIDA. El doctor Hammer demuestra que el virus del VIH, en primera, no se ha sido aislado, no ha sido purificado, no hay una sola evidencia científica de que exista, y en caso de que existan los virus, no son responsables de la enfermedad y que están presentes en la fase vagotónica o en la fase de curación. La prueba del SIDA es sumamente exacta. Falso. Hay muchos falsos. La prueba del SIDA es selectiva. Falso. La otra es para otro, o se descubrió para otras tantas enfermedades. Y única para la enfermedad del SIDA. El origen del SIDA es de África. Falso. El índice de infección del SIDA o del VIH en Estados Unidos y en el mundo aumenta cada año. Falso. El SIDA es la mayor amenaza en los Estados Unidos o en África. Falso. El SIDA es un riesgo que aumenta para las mujeres y los heterosexuales y los adolescentes. Falso. El continente africano está siendo devastado por el SIDA. Falso. Los tratamientos con fármacos han reducido los casos de SIDA. Falso. El VIH causa SIDA años después de su infección. Falso. En la historia aparece, para que aquellos que me están siguiendo en el programa, un virólogo muy importante, se llama Steven Lanka. Steven Lanka es uno de los que ha aislado es un científico, virólogo, que no solo pone en tela de juicio, dice que esto es imposible. Comunicaba con él, decía, tengo esto, él decía, no pasa nada, mira, haz esto, ayúdate con esto, y salía, la gente quitaba el pánico, porque una de las cosas muy importantes en el tema del VIH es que tienes que quitarte el pánico a morir, porque da la casualidad que el miedo a morir genera cáncer de pulmón,
hace un crecimiento, que es un programa biológico, sensato, prudente, y en la fase simpaticotónica el cerebro manda una orden. ¿Y para qué? En la quinta ley habla de un sentido biológico. ¿Para qué crece el pulmón? Para jalar más aire que representa la vida. Eso nos permite salvaguardar nuestra existencia, porque necesitamos preservar a la especie. La naturaleza le interesa eso, que siga la evolución. Y entonces, cuando uno resuelve ese miedo, aparece la llamada tuberculosis. ¿Y qué es lo que le decimos al paciente con VIH-Sida? Tiene tuberculosis porque bajaron las defensas. Es falso. Está en la fase de curación de un conflicto de miedo a morir. Entonces, de esta manera, podemos dar crédito a lo que decía el doctor Roberto Giraldo, y precisamente por eso quise hablar hoy de él, porque él es uno de los primeros luchadores, uno de los primeros vanguardistas que habla de todo esto y que se enfrenta al mundo y que se enfrenta a científicos y a médicos y que empieza a dejar claro que no es posible que exista el virus o que éste enferme, y da una propuesta como la que ya les comenté de los agentes estresantes. Finalmente, es bien importante entender que el SIDA tiene que ver con muchos procesos de conflictos biológicos. ¿Cómo le pegue a un paciente tal o cual conflicto? Es que va a relacionar. Yo tuve un paciente que cuando saludaba ya no lo querían saludar, ya lo señalaban. El paciente hizo sarcoma de Kaposi, es un conflicto de ataque, de asco, de repulsión. Así se sentía él. Y entonces, hizo sarcoma. Y cuando lo vi estaba en una fase de curación. Finalmente, les puedo decir que en realidad el paciente sigue aún vivo. Se dejó tener miedo por la ciencia, por la medicina, y le hicieron una amputación de los tumores más fuertes de la piel. Y él está bien. Los demás terminaron por degradarse y secarse. Tarde después me dijo que si me hubiera hecho caso estaría bien, pero es la parte importante por la que nos atrevemos a hacer este programa. Es muy importante entender cada conflicto que viene, es cada conflicto que voy a enfermar. No tiene nada que ver un virus, no tiene nada que ver una falsa concepción de un sistema inmunológico que no existe. ¿Por qué se va a pasear? ¿Por qué hace huelga? ¿Por qué descansa cuando enfermamos? Entonces no tendría llamado sentido inmunológico, tendría que llamarse una respuesta, y ante una agresión desaparece, no lo sé. Pero en realidad Hammer habla muy claro que no existe el sistema inmunológico. Yo les dejo este mensaje para que todos aquellos que me puedan escuchar y que tengan, busquen, no solo crean en este programa, porque este programa no viene a cambiar mentes y a transformar la ciencia, viene a dejarle un poco de curiosidad en usted. Busquen el trabajo del doctor Roberto Giraldo, busquen el trabajo de el doctor Karimulis, busquen el trabajo de Alfredo Envid, busquen el trabajo de todos aquellos que buscamos cambiar al mundo y dejarles un mundo con esperanza, con fuerza, con seguridad de que los virus no son diabólicos, los virus no enferman, los virus no hacen muertos, los virus no son armas biológicas. Entienda usted que son programas biológicos completamente inofensivos, que hay que entenderlos, ayudarse a salir de esa situación o a entender que estamos en una fase de curación. Yo me despido dejando este mensaje. Hice este programa en honor a mi amigo Roberto Giraldo. Lo amo donde quiera que esté, lo guarde en su santa gloria, a sus hijos que aún conserva, pues que les dé la paz, la calma, y a todos aquellos que lo conocimos. A Roberto Giraldo le mandamos un abrazo donde quiera que esté. Yo me despido, nos vemos en la próxima semana. Espero que este programa sea para usted. Y recuerde que hay que darle like, hay que compartir, hay que hacer esto un programa que sea viral. Agradezco infinitamente su presencia. Nos vemos en la próxima. Nos pedimos Ciencia Curativa Biológica aquí en el programa número 1 por internet, Om Radio, transmitiendo pura energía. ¡Vámonos! Ciencia Curativa Germánica. Empieza a sanar. Nos escuchamos en la siguiente emisión.